nuestro columnista de economía, el licenciado Gustavo Gea, como él es economista popular, es profesor universitario. Y bueno, te agradecemos mucho por estar acá otro sábado con nosotros. Muy buenos días, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Macarena? Buenos días y un saludo ahí a tus compañeros en el piso. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Gustavo. Carlos Ventosa habla. Sí, estoy acá con Carlos. Bueno, Gustavo, te queríamos preguntar, a ver, vos desde tu conocimiento en economía, ¿cómo ves que cómo es nuestra situación actual del país, cercano a la fiesta, tema precios, tema inflación? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, el tema de diciembre, vos sabés que es un año, todos los años, ¿no? En particular es un mes delicado, pero lo que estamos viendo, al menos nosotros en la Argentina, primero que en ningún país de alguna manera explota como pasó en el 2001, ¿no? Eso lo que estamos viendo, excepto Chile, Claro. que bueno, es un tema más institucional por la Constitución y la modificación de la Constitución y todo, que es un tema mucho más digamos, mucho más abarcativo en lo que tiene que ver con derechos y demás. Pero Argentina, a partir del 2001, para hacer un raconto muy rápido, hace una malla de contención con estos planes. Recordemos que cuando explota, digamos, en el 2001 no había planes, no había nada, digamos, no había la malla de contención para el sector más vulnerable en la Argentina. Lo que hace Dualde y demás arman eso, y eso quedó permanente, digamos, viene a ser la única política pública a largo plazo. Y esto no es que, digamos, uno esté de acuerdo con los planes y demás. Me parece que hay un sector en la Argentina, estoy seguro que hay un sector en la Argentina vulnerable que bueno, que no tiene para comer, eso es una realidad. Por lo tanto, esa malla de contención hizo que no haya más problema en diciembre, y siempre diciembre, al menos en este momento, vos sabés que de alguna manera está el peronismo en el gobierno, entonces es el que equilibra un poquito la situación del país, ¿no? Se habla que el peronismo siempre fue un ordenador, ¿no? Digamos, claro, sí, social. Sí. Entonces, de alguna manera nos genera ese conflicto y también tiene dentro de lo que es el armado institucional de la Argentina, vos sabés que es un gobierno de coalición, donde hay áreas específicas. Por ejemplo, el dato más claro es el Ministerio de Desarrollo, donde está Arroyo, que es entre comillas albertista o masista, y después vos abajo tenés a todos los movimientos sociales. Entonces, y así sucede en todas las áreas y en varios municipios, en La Matanza y demás, digamos. Hay secretarías, subsecretarías con movimientos sociales, con diferentes entidades políticas. Y eso hace de que los movimientos sociales, que hoy por hoy son los únicos que tienen territorio, digamos, hoy la política no tiene territorio, digamos, vas a la barriada y están los movimientos sociales con comedores, con olla popular, digamos. Si bien el Estado brinda, digamos, la bolsa de fideos, el Estado no llega al territorio, no está en el barrio. No está en el lugar. Sí, los movimientos sociales, como son parte de este gobierno, más allá de que Grabois comience a decir que no está de acuerdo con este plan económico y demás, no sacó los pies del plato, porque igual siguen recibiendo ese cheque los movimientos sociales. Es un tema más político que económico. Por lo tanto, los movimientos sociales, como manejan territorio, no hay probabilidad de que suceda un estallido como pasó en el 2001, digamos. Por eso el gobierno, de alguna manera, está tranquilo, porque sabe que más allá de las diferencias que pueda haber entre sectores que componen este gobierno, todos están en el mismo barco. Entonces, decir, bueno, esto a lo mejor no nos gusta, pero si rompemos esto, lo que viene, entre comillas, puede ser peor, ¿no? Claro. Por eso, en ese sentido, no lo vemos. Hay un 80% de posibilidad de que no pase nada, y el gobierno está largando en medio de los planes. Vos viste que amplió el monto de las tarjetas alimentarias y demás, que de alguna manera el sector más vulnerable de la población, digamos, familias enteras, se están manteniendo con esta tarjeta alimentaria, porque no es que solo comen los chiquitos, come el abuelo, la abuela, la familia. Sí, seguro. Digamos, come toda la familia. Así que por ese lado yo no lo veo, no lo vemos al menos conflictivo el mes de diciembre, ¿no? Digamos, porque el gobierno y está el peronismo, digo, más allá que
ayer, por ejemplo, lo escuchaba a varios peronistas y entre ellos Guillermo Moreno. Sí. Hay un sector también del peronismo que no está de acuerdo, pero ya te digo, no van a, Julio de Vido también hacen, a lo mejor, pero no están, no veo con una intención. Si bien la situación económica, vos sabés que todo el mundo sabe que es complicada, creo que va a pasar un diciembre lo más tranquilo posible. Sí. Y después, bueno, se viene un 2021, sí, complicado, porque lo que trazamos es un panorama de bajos ingresos, pero con aumento de todo lo que tiene que ver con precios relativos. Y los precios relativos tienen que ver con tarifas, tienen que ver con prepaga, tienen que ver con muchísimas cosas, donde con un sueldo inferior y con una inflación que te sacó poder adquisitivo, tenés que afrontar nuevos aumentos. Pero a la vez, Macarena, lo que va a suceder, al menos lo que estamos viendo nosotros, que se va a recuperar en el 2021. ¿Se entiende? Digamos, no vamos, o sea, nosotros caemos 10, vamos a recuperar el 2021 a lo mejor 3 o 5. No vamos a llegar al 10 de cómo estamos con Macri, que no estábamos bien. Claro. Pero el país o el mundo o la situación económica se manejan por sensaciones coyunturales. Entonces, va a ser raro porque vas a crecer en el 2021. ¿Se entienden? Decir, pero no todo no para recuperar todo, pero como Argentina, digamos, los últimos 30 años, tiene un crecimiento, digamos, una mediocridad económica estable. Vos como que lo naturalizás, ¿se entienden? Decir, a ver, que llegas hasta el 20, la peleas para esto, y es así Argentina, digamos. Te das cuenta cuando viajás en el mundo, sí, cuando salís afuera y ves que la vida del que trabaja es totalmente distinto, que está pagando el crédito del auto, está pagando la casa, come todos los días, tiene posibilidad de esparcir, o sea, dice, pero mientras vos estés acá, no mires tenés un crecimiento, digamos, una economía mediocre, estable, 1, 2, que no llega a solucionar los problemas. Mucha gente que te plantea, ¿no? La gente, ¿no? El trabajador, sí, digamos, que te plantea que no puede llegar a progresar, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, para ir a una casa, no sé, que los dos tienen trabajo, un matrimonio que los dos trabajan y trabajan muchísimo y dando todo y con mucho esfuerzo, y no llegar por ahí y decir, bueno, no sé, quiero cambiar el auto, pero para eso me tuve que recontraendeudar y no sé, y como que cuesta, y no piensan en la casa y el auto, como es una o la otra, o la casa que te cuesta una vida por ahí tener una casa, y si alquilás olvídate porque no tenés lugar para... Es difícil eso, y mucha gente también se ve tentada con esto que también los medios fomentan por otro lado, de que no sé, en otros países se vive mejor, y por eso también, ¿no? Hay de eso también. Y la gente piensa que por ahí en otro país va a estar mejor, no y es en realidad así. tampoco es así, ¿no? No, lo que sucede es que Argentina en realidad hace 30 años que no genera riqueza, digamos, y eso después vos eso lo ves en donde vos quieras. Argentina no hace 30 años, o sea, por eso te digo, una cosa es mirar la foto, ¿no? Como el otro día me decían, pero viste el kilómetro 50, toda la gente, bueno, Argentina tiene 1000 fotos, yo te muestro una foto de Misiones en el penetrable y me vas a decir, eso está bien en la Argentina. Entonces, a lo que voy es que Argentina hace 30 años no crece y tiene Argentina tiene esa, que yo siempre nombro, esa cosa mediocre, esa economía mediocre de 1 o 2. ¿Y qué falta, Gustavo? ¿Qué falta? No, y falta, por eso te digo, si hoy me decís hoy que falta, hoy falta un acuerdo político a 20 años con 6 medidas a cumplir a 20 años. Por más que venga Mandrake el año que viene, el 2023, no lo soluciona. O sea, ¿un plan quinquenal, algo así, decís? No, porque la gente, por eso te digo, lo que estamos viendo nosotros, a veces uno, y esto no tiene que ver la gente, a veces uno se adelanta porque estudia los últimos 30 años. Entonces, nosotros siempre volvemos a lo mismo, a una economía capitalista berreta, digamos, a lo que yo denomino, ¿no? Porque siempre terminamos en lo mismo, con Caballo, con el que sea, ¿se entiende? Es decir,
A ver, Cristina está pensando, digamos, por si se caía Guzmán, traerlo a Redrado. Claro. O se reunió con Redrado. O sea, no hay economista en el establishment que piense en una cosa totalmente distinta. Pero no ser Venezuela. Gustavo. O sea, por pensar distinto no vamos a ser Venezuela, ¿se entiende? O sea, Sí. para volver a esto, de lo que vivimos los últimos 30 años, la política económica los últimos 30 años, y por eso que se lo lo escuché a Chacho Álvarez, me parece uno de los tipos más lúcidos. Me decía, el 2001 me voy porque estaba a Caballo, y Claro. en el próximo gobierno entraba a Caballo. Y decime, las políticas económicas de los últimos 30 años, ¿qué son? ¿Qué tan lejos estamos de la economía como la veía Caballo? O sea, es una economía capitalista, pero encima es capitalista berreta, porque si fuera capitalista en el sentido de que crecemos al 6-7% y eso nos sirve a todos, no, le sirve a un sector en particular, que es el 30% que yo siempre digo que accede a todo, porque tiene conocimiento, estudio, contacto, y el resto es la barreada, el resto es lo que te da el gobierno, el resto es el laburito que puede encontrar el cuenta propista, y una Argentina así no crece. Y eso es cuando vos mirás la serie, son los últimos 30 años. O sea, puede subir con Cristina un poco más, amplió los derechos de la asignación universal. Por eso van saliendo cositas así, viste, como un partido de fútbol aburrido, que a lo mejor uno, viste, metió una chinela, un caño, y ahí te quedás. No es permanente en el cual la economía crece. Por eso en los 21 va a ser un efecto en B. Como vos no vendiste nada en el 20, abriste el kiosco, vendiste 3 alfajores y ya es un crecimiento económico que se traduce en números para el INDEC, ¿se entiende? Claro. Pero eso es un crecimiento, como lo llamamos nosotros, financiero, no es un crecimiento que le siga a la gente. El tipo vendió 3 alfajores, en las estadísticas subió el 3%, en el bolsillo de él sigue igual que el 20, o sea, digamos, eso es lo que sucede. Entonces, la única forma es que por más que venga Mandrake a gobernar, porque te pregunta, ¿y Macri, ¿y quién será mejor? Y todos van a hacer lo mismo, porque el país te devora, porque el país necesita. A ver, el tema es que los problemas de la Argentina son tan complejos que necesitan soluciones complejas. Si vos lo venís a solucionar con este capitalismo, que ahora que de vuelta la historia con el fondo, digamos, ¿viste? Es como los chicos cuando le contás el mismo cuento de los 6 y tiene 15 años, es decir, ya me contaste el cuento. Carlos, ¿le querías preguntar algo, Gustavo? Sí, mirá. Tenía Carlos una pregunta. Gustavo, buenos días. Mirá, a mí me parece que tendría que haber un acuerdo económico nacional con 22 provincias, pero vos decís que se reiteran siempre los mismos errores, porque los empresarios son los mismos de siempre. O sea, no acuden inversiones extranjeras acá a competir. Llamale que no tenemos mano de obra calificada, llamale lo que quieras. Nosotros precisamos un acuerdo económico de transformación nacional, porque tenemos todas las riquezas que caminamos sobre ellas. Tenemos una red ferroviaria, la más grande de Latinoamérica, destruida. ¿Y por qué razón? ¿Me entendés? Entonces me parece que tendría que darse, o sea, como se dice en computación, había que resetear todo. Claro. Claro, yo estoy de acuerdo, como Sociedad Argentina tiene que reformular, o sea, en realidad lo que tiene que hacer Argentina, así como ingeniero, cambiar la matriz productiva, digamos, o sea, nosotros seguimos todavía como quien dice con el torno, viste, a pedal. Entonces, Argentina tiene que buscar la forma de producir, de generar riqueza, que no la que genera. Pero esas discusiones, Carlos, vos la ves en el Congreso, la ves en un cuadro político de envergadura. Y porque me parece que en el Congreso faltaría un poco la voluntad empresarial de hacer crecer esto, pero esa voluntad empresarial está letargada. ¿Por qué? Porque están cómodos como están. Entonces, ¿para qué voy a crecer si así estoy bien? Entonces, los que estamos mal somos los de la base. Claro. Porque la base se va agrandando, se va agrandando y
y las botellas de aceite siempre fabrican las mismas y son más caras. Claro, pero por eso te digo, o sea, yo creo que el Estado, por eso cuando yo hablo más del Estado y menos del empresariado, porque yo siempre digo, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. En el sentido, el Estado tiene mucho poder. Entonces, el Estado lo que no ha generado condiciones, como sí generó Brasil, ¿no?, de crear muchas más empresas. No sé, porque como decís vos, tenemos molinos de hace 30, o sea, tenemos empresas de hace 30 años. Y las empresas de 30 años no generan cadena de valor y están como así como están, como lo planteás vos. Entonces, no es como Brasil, que generó a través del BAN, desde el Banco de Desarrollo, nuevas empresas, ¿no?, para generar competencia interna, para mejorar el precio y para generar riqueza. Nosotros tenemos 2 o 3, 6 grandes, ponele, y después tenemos todo un entramado pyme del 70-80% de pyme. Pero nosotros no generamos más riqueza, nosotros tendríamos que generar mucho más empresas. O sea, mira, para que vos tengas idea, Carlos, por cada 100.000 habitantes, los países van creando entre 100 y 150 empresas, ¿no? En Argentina no se van a crear ni a 3. Eso o sea, los números son fascinantes, que al menos lo que estudio yo en economía, porque te ordenan lo que vos sentís, ¿viste? Decís, sí, mira, ¿viste?, no hay laburo, ¿no? Y sí, vamos a la estadística, miramos los números crudos y decís, claro, cada 100.000 habitantes Brasil está creando casi 150 empresas por día. Y nosotros estamos creando 2 o 3. O sea, es abismal. Entonces Camargo Correa se hace cargo de Loma Negra y se hace cargo de un montón de empresas de Argentina. Digamos, o sea, entonces no tenemos, por ejemplo, el poder que tiene la Cámara que nuclea a los empleados de San Pablo, de Río, es enorme. O sea, el poder que pueden llegar a tener. Entonces, Argentina no genera riqueza, o sea, Argentina no tiene riqueza industrial. Entonces, ¿eso qué se traduce? En que no hay trabajo, tenemos desocupación del 20%, o sea, no generamos riqueza. Entonces, yo hablo de la clase dirigente, porque es el que maneja los hilos de un país, ¿no? Es decir, es el que, ¿cómo sale? Es el árbitro del Estado, claro, es el que tiene que tomar las reglas del juego. Las que quieren que salga, salen, vos sabés. Entonces, a ver, yo creo que puede ser la visión poca productivista que tiene el país, puede ser que no haya innovación en lo que tiene que ver con políticas públicas, porque, es decir, ¿por qué quieren sacar los platos de los pies del plato varias organizaciones que integran el gobierno? Porque volvemos a lo mismo. Si yo me voy a sentar con el fondo ahora, me voy a sentar en el 2023 porque no vamos a poder pagar, porque ¿cómo hacemos para pagar al fondo cuando no estás creciendo? O el crecimiento que vos tengas va a ser un crecimiento que tiene que ver con la propia inercia de la caída, ¿se entiende? Digamos, no es que vos subís como los países europeos a partir de que vos tenías un crecimiento económico, ¿no? Porque a los países europeos lo agarra la pandemia, caen entre el 6 o el 7, caen menos que nosotros. Después se recupera, naturalmente. Pero Argentina, como veníamos mal, de un gobierno malo, con recesión, con inflación, o sea, a ver, nosotros tenemos condimentos realmente muy importantes en el país. Inflación, tipo de cambio, digamos. Por eso las ideas no se solucionan con sentarnos con Georgieva y decirle vamos a pagar. O sea, si eso fuera así, sería bárbaro. O sea, un chico de primer año de economía que doy yo que vaya al Ministerio de Economía y tener para darle el sueldo que le pagamos, es un pasante y va a ser lo mismo que Martín Guzmán. Pero no es el tema de Martín Guzmán, es el tema de la política. Martín Guzmán cumplirá una orden de la visión que tenga el presidente, pero acá en lo que fallamos en que los presidentes que tenemos tienen una visión muy corta. Tiene que haber un plan de atracción de inversiones a corto plazo y a largo plazo. Y yo estoy convencido de que en este país se puede hacer. ¿Sabes por qué motivo? Porque todo está por hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un plan económico a largo plazo o a mediano plazo, vos tenés inclusión social, que eso genera puestos de trabajo, genera ingresos y se entra a mover la economía.
es mi corto pensamiento, ¿no? Pienso que debe ser así en todas las partes del mundo, en los países Sí, normales. claro, pero los países normales lo que tienen, por eso lo que sostenemos nosotros es decir, no hay política pública a largo plazo, por eso nosotros tenemos que hacer un acuerdo con los que nos guste y lo que no nos guste para poner el país por delante. Entonces, un acuerdo a 20 años, a menos vos no lo podés hacer. Entonces, a 20 años para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la productividad? ¿Qué vamos a hacer con la educación? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y hoy sube un presidente y mañana va a subir otro y mañana va a subir otro y después se topan con la realidad que vos tenés una inflación alta y una inercia que no baja, o a lo mejor tenés un periodo de crecimiento propio de la inercia de la caída que te genera conjunturalmente un clima, esto es lo que llamamos nosotros veranito, ¿viste? Sí, Veranito, sí, sí. pero no haces un país Claro, con es la un matriz veranito. productiva, ese es el problema. Claro, Es la matriz o sea, no productiva. haces un país con un veranito. Entonces, nosotros, o al menos muchos pensamos que tiene que haber un acuerdo con los que nos gusta y no nos gusta, con Claro, 6, sí, 7 sí. puntos a 20 años. Y esto también de que Y dice mi compañero de atraer las inversiones y todo, también tiene que ser con reglas favorables para nosotros, porque no sea cosa de decir, bueno, vengan, que acá tenemos mano de obra barata, porque tampoco sirve, o sea, Sí, siempre contaminamos con los ríos, claro, ni que sea rompemos una, el medio ambiente, claro, no poner un porque lugar no, extractivista, a claro, mí me claro. parece que tenemos gente proba para que pueda hacer una licitación o algo, no sé cómo se llame, o un contrato marco donde se pongan todos los valores en la mesa, se respeten y que nosotros también, porque viste que se habla mucho de la cosa jurídica, también que respetemos esa cosa jurídica que a 20 años, o no, ponerle que no sea 20 años, que se haga a 10, que sea, pero que no venga otras autoridades y después borren todo eso. A eso ¿me entendés lo Sí, que sí, explico, sí. Gustavo? claro, por eso te digo, la única que nos queda a nosotros es que vengan inversiones, porque te digo, o sea, cuando mirás los datos, ahora voy a decir las inversiones. Argentina, inversiones externas solamente, digamos, en los años buenos recibe entre el 15 y el 17, los años malos no recibe nada. Entonces, vos para que Argentina crezca de alguna manera al 3%, digamos, para que de a poquito le vaya llegando a todos, la inversión mínima externa tiene que ser el 30%, Argentina nunca Claro. tiene ese nivel. Entonces, la mirada de un país es competir con las inversiones internacionales con los otros países. Y hoy Argentina tiene peores condiciones que nuestros vecinos. Entonces, cualquiera que venga de afuera, yo estoy en el mercado de valores, y cualquiera que quiera invertir en la Argentina, tiene que decirle a su jefe, digamos, 30.000 veces y se tiene que hacer cargo de si hay algún problema. Entonces, ya nadie quiere venir a la Argentina. ¿Y Eso es una cómo realidad. una empresa automotriz de Zárate ha llegado a la unidad 1.500.000 y exportan? ¿No se puede también tomar ese ejemplo de por qué Claro, esa empresa le salen las cosas bien y a nosotros nos salen las cosas mal? claro, pero por eso te digo, las cosas que vos planteás son cosas aisladas y son cosas muy de empresas que se juegan. Nosotros, para que tengan una idea, tendríamos que tener 10 Toyota, una en Zárate, una en Campana, tendríamos que decir qué hacemos, o hagamos autos, pero tenemos inversiones muy estratégicas que les convienen a ellos. ¿Se entienden? Decir, da trabajo a medio Zárate, Toyota. Pero nosotros tendríamos que tener 10 de esas, Claro, y sí, no hay sí. 10. Claro. ¿Se entienden? Decir, la magnitud de la pobreza en la Argentina es tal que no lo soluciona ni con Toyota, ni con la Serenísima, ni con Volkswagen. Es decir, a ver, yo lo que planteamos cuando damos clases, o esta charla, es decir, vos le preguntás a los yo di clases en la Vitela, pero no es una... O sea, a ver, por ahí la gente piensa en la clase política, las cosas tienen que salir por la política, no hay otra forma. Claro. Pero el tema es cómo haces para que la clase política entienda lo que nosotros planteamos en decir, a ver, para que caiga la pobreza tiene que haber 10 Toyota, para que haya ciencia tiene que haber 10 Simba. O sea, a medida que vos vas creando esas cosas, va bajando la pobreza, no hay otra forma. Y vos no podés tener un país hace 30 años con estos niveles de pobreza, y nosotros cuando mirás la serie, ya te digo, podés bajar con Cristina, podés subir con Macri, pero el país se mira en la serie entera. La Argentina generó pobres.
O sea, ¿me entendés? Lo deja 30 Cristina, lo sube 35 más, que ahora con la pandemia lo vamos a 42, por ahí después bajamos, pero... Claro, siempre después, estamos ahí con mucha pobreza. Claro, pero ya con un 10% de pobreza, o sea, cuando hablamos de inflación y de pobreza, es decir, a ver, cuando vos decís el país va a explotar, y no porque ya te digo, el país tomó la inercia esta de la mediocridad estable, digamos, que es aceptable. Es malísima, pero pensar es que antes del 76, antes del golpe del 76, teníamos un 2% de desempleo, un 2%. Por eso, sí, por o sea, eso, pero bueno, a ver, ese golpe tuvo, a ver, el golpe tanto que el golpe de Estado en nuestro país en el 76, como los golpes que se llevaban adelante en el mismo periodo en América Latina, tuvieron ese objetivo, destruir el aparato productivo en nuestros países, porque justamente en nuestro lugar era esto de ser especie de colonias, ¿no? Ese fue el Plan Cóndor, ese fue lo desaparecido. Eso no fue solamente por la desaparición en sí, sino para imponer cierto sistema, cierto proyecto de cierto orden mundial también, no ser el orden mundial, bueno, ese fue el orden mundial impuesto en las dictaduras, o sea, no... No, por eso, y Argentina, bueno, fue parte de eso, y hoy por hoy vos te das cuenta cuando vas, no sé, al Parque Industrial Pilar, no por ahora por la pandemia, en cualquier momento normal hay un movimiento, o sea, hay un movimiento, pero no es ese movimiento pujante del cual uno sostiene que tiene que haber para que haya un crecimiento económico, ¿se entiende? Pasa un camioncito descargado, después a la hora pasa otro, el Parque Industrial de Pilar. Claro. Entonces yo trabajé 15 años en Pilar. Claro, tiene 3 camioncitos. Bueno, Gustavo, sabes que tenemos que despedirte porque ya tenemos la otra entrevista. La verdad que está muy interesante la charla y siempre es un gusto hablar con vos y que nos aclares todas estas cosas porque la verdad que viene bien y pensar en cuál es la salida para nuestro país. Muchas gracias, Macarena, saludos a Carlos y bueno, hasta cualquier otro momento. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por ayudarnos a entender estas cosas. Bueno, ahora le decimos, cerramos la comunicación con nuestro columnista de economía, licenciado Gustavo Giacomo, hablando de todo como el panorama de la fiesta. Nos vamos a una tanda cortita,